Interludio, felicidad marchita. Tobías vivía en la nueva casa desde el día después de que él y Dalia rompieran el compromiso. Emilia se había unido a él un día después de lo previsto. La noticia de lo que había ocurrido entre él y Dalia se había extendido rápidamente por el gremio de comerciantes. Si Emilia hubiera estado trabajando en la recepción de Orlando y CO, habría sido objeto de todo tipo de rumores, así que Tobías la trajo para que se quedara en la casa por el momento. Tobías se había preparado para recibir duras críticas tras su repentina decisión de abandonar a Dalia. Sin embargo, para su sorpresa, no hubo mucha oposición. En todo caso, su madre lo animó. Parecía pensar que era una gran oportunidad para que la familia estrechara lazos con el vizconde Taglini. Su madre había parecido llevarse muy bien con Dalia hasta entonces, así que la verdad es que le había sorprendido su reacción. Su hermano mayor estaba lejos en un reino vecino comprando acciones, así que no había estado aquí para oponerse a la decisión de Tobías. Sin duda tendría algo que decir cuando llegara a casa. Tobías había pensado tomarse un tiempo libre después de casarse con Dalia. Pero ahora, esos planes habían dado un hueco. No solo se había visto obligado a pagarle una indemnización por romper el compromiso, sino que también había tenido que hacer frente a los gastos de traslado de Emilia a la nueva casa. Su prioridad en este momento era encontrar un nuevo trabajo lo antes posible, y por eso estaba sentado en el taller, rebuscando entre los documentos. Hasta ahora había dejado que Dalia calculara el precio de coste de sus productos, pero ya no podía confiar en ella. No eran cálculos muy difíciles, estaba seguro de que Emilia podría encargarse de ellos. Además, sería una buena excusa para pasar tiempo juntos en el taller. Complacido con la idea, Tobías llamó a Emilia desde su habitación. ¿Podrías sumar los precios de este gráfico? Solo tienes que empezar por arriba e ir sumando a medida que bajas. Lo siento mucho, Tobías. Seré muy lento. No soy muy bueno con los números. Parecía tan desconcertada que Tobías renunció inmediatamente a la idea, buscando a su alrededor otra cosa que ella pudiera hacer en su lugar. En ese caso, ¿podrías escribir las etiquetas de los impermeables? Mi escritura no es muy prolija. No creo que pudiera hacerlos tan bien como el ejemplo. La que había escrito esa etiqueta de ejemplo había sido Dalia. Las letras eran claras y pulcras, ligeramente inclinadas hacia la derecha. La mano de Emilia, mientras tanto, estaba un poco desordenada. No podía culparla por no querer ser comparada. Su trabajo de fabricación de herramientas me parece muy difícil, y la verdad es que no entiendo nada de eso, así que me quedé en mi habitación sin estorbar. Está bien, lo entiendo. ¿Crees que podrías arreglártelas para cenar, entonces? ¿Cenar? ¿No contratáis a un cocinero si no vais a comer fuera? Respondió Emilia, con los ojos castaños muy abiertos. Desde que habían empezado a vivir juntos hacía varios días, Emilia le había preparado el té muchas veces, pero nunca la cena. Habían salido a un restaurante todas las noches. Tal vez para alguien relacionado con un vizconde, así era la vida normal de casados. Tobías tendría que hablar con su madre y ver si podían encontrar una criada. Mientras reflexionaba, vio a Emilia salir de la habitación y recogió los papeles que tenía delante. Se puso manos a la obra, fabricando un secador mágico. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que le quedaba poco polvo de pulir que utilizaba para dar a los objetos un acabado suave. Dalia. Tobías se dio la vuelta y se quedó inmóvil, estupefacto. Había pronunciado el nombre de Dalia por pura costumbre. Hacía 2 años que eran novios y habían pasado el último año trabajando codo con codo. Había empezado a dar por sentado que ella siempre estaría allí. Tobías lanzó un profundo y amargo suspiro. Justo cuando se serenaba y se disponía a volver al trabajo, llamaron tímidamente a la puerta. Siento molestarle mientras trabaja. No habrás visto mi broche de ámbar entre el equipaje, ¿verdad? No, no lo hice. Creo que lo puse en el armario. Lo siento, no sabría qué hay ahí. Había conseguido comprarle un armario a Emilia con poca antelación, pero nunca había mirado qué había metido dentro. Me pregunto si se mezcló con sus cosas durante la mudanza. ¿O te refieres al armario de Dalia? No importa, era solo una baratija. Nunca debí ponerla ahí.
Cuando me dijiste que podía ir a vivir contigo, me puse tan contenta que no pensé bien, nada más llegar metí todas mis cosas en el armario. En fin, por favor, no te preocupes. Emilia volvió a salir del taller con aire desolado. El armario de Dalji había llegado a la casa unos días antes de que rompieran el compromiso. Todavía estaba allí cuando llegó Emilia. Solo podía pensar que se lo habían llevado con el broche dentro por accidente. Nada. Tendré que ir a hablar con ella, pensó Tobias sombríamente. Por segunda vez aquella noche exhaló un fuerte suspiro. Esa misma noche, Tobias se dirigió de nuevo a la Torre Verde. Tocó la puerta para abrirla, como siempre había hecho, pero no se movió y negó la entrada. Tocó 2 veces la campana que había junto a la puerta. Al cabo de 1 minuto, Dalji apareció por fin. ¿Puedo ayudarle, señor Orlando? Ya ni siquiera retoteaba, le trataba como a un completo extraño. Tobias miró a través de los barrotes a la mujer del otro lado de la verja. Desde que habían roto su compromiso, se había convertido en una persona completamente distinta. Su pelo castaño oscuro había vuelto a su color rojo natural, y era mucho más corto. Sus rasgos estaban glamurosamente acentuados con maquillaje. El traje gris oscuro y holgado que solía llevar siempre había sido sustituido por una favorecedora camisa blanca entallada y una falda larga negra. Incluso sus gafas de montura negra habían desaparecido, y ya nada obstruía su mirada, antes tímida. Sus ojos verdes brillantes miraban ahora directamente a los suyos, sin inmutarse. Se sintió incómodo al ver esta versión de Dalji, tan opuesta a la mujer que había conocido. Sin embargo, no podía dejar de mirarla. Se sentía totalmente patético. Dalji, no te llevaste el broche de Emilia aquí, ¿verdad? ¿Perdón? ¿No encontraste un broche de ámbar en tu armario? Dalji entrecerró los ojos como una data mientras le miraba. Desde luego que no. Traje todo lo que me pertenecía, ni más ni menos. ¿Emilia se equivoca, entonces? En efecto. Vaciamos todo del armario y de la cómoda y dejamos allí el contenido. Si no me cree, vaya a hablar con el gremio de comerciantes. Contraté a un escribano para asegurarme de que todo estaba correcto. Fue Dominique. ¿Contrataste a un escribano para eso? Contratar a un escribiente, aunque fuera por poco tiempo, no era barato. A Tobias le pareció una planificación bastante cuidadosa, demasiado cuidadosa. Fue idea de Marcello. Dijo que cuando las parejas se separan suele haber disputas por la propiedad, dijo Dalji con frialdad, como si le hubiera leído el pensamiento. Para ser justos, había sido una ruptura muy repentina, y además en el último momento. Incluso si ella fuera del tipo intrigante, no había habido tanto tiempo. Si había sido la recomendación de Marcello, entonces Tobias no tenía ningún derecho a quejarse. ¿Había algo más? No. No, eso es todo, Dalji. No me llames más así, por favor. La próxima vez que nos veamos, espero que me llame señorita Rossetti. Preferiría que la gente no se hiciera una idea equivocada, especialmente tu nueva novia. Bien, Ira. En cuanto Tobias hubo aceptado, Dalji le dio las buenas noches y se volvió hacia la torre. Algo la detuvo a medio camino. Miró hacia atrás y por un momento sus ojos verde esmeralda se oscurecieron. Acabo de recordar que ya no necesito la cama que nos compré. Puedes quedártela como regalo de bodas. Después de dedicarle la más fría de las sonrisas, se dirigió de nuevo a la torre sin mirarla 2 veces. Tobias no pudo hacer otra cosa que permanecer en silencio y verla marchar. Los primeros recuerdos de Emilia Tagini eran del piso obrero que había compartido con su madre. Había pasado los días jugando con los niños del barrio y ayudando a su madre con las tareas domésticas, parecía una vida muy corriente. Sin embargo, desde que era pequeña, su madre le había dicho una y otra vez, deberías haber sido una dama noble. Emilia nunca había conocido a su padre. Le habían dicho que era vizconde. Su familia se había opuesto al amor entre él y su madre y les había obligado a separarse. Mientras vivió, la madre de Emilia guardó como un tesoro el colgante que había recibido de él, grabado con el escudo de armas de su familia. La joven Emilia no sabía nada de lo que significaba ser noble. Su amable y gentil madre era todo lo que necesitaba para ser feliz. Cuando fue un poco mayor,
La madre de Emilia insistió en que fuera a la escuela primaria. Seguramente deseaba que su hija recibiera una buena educación y se casara felizmente, como ella no había podido. Sin embargo, una vez que fue a la escuela, Emilia aprendió una importante lección: la nobleza vivía en un mundo aparte. En principio, todos los alumnos eran iguales, pero en realidad, la frontera entre los ricos aristócratas y los plebeyos era dolorosamente clara. Cuando su madre enfermó, Emilia decidió que no iría al instituto, cuidando devotamente de ella hasta su muerte. Ni siquiera el día del funeral de su madre apareció el padre de Emilia, ni en ningún momento posterior. Enfrentada a la necesidad de ganarse la vida, Emilia empieza a buscar trabajo y pronto conoce una empresa llamada Orlando y Co. Fue allí donde vio por primera vez a Tobias Orlando. Su pelo castaño claro parecía tan suave. Su atractivo rostro siempre tenía una expresión amable. Siempre era amable y perfectamente educado. El hombre que tanto la fascinaba era uno de los empleados de la empresa, un fabricante de herramientas mágicas. Aunque no era un noble rico, Emilia pensó que un hombre como él seguramente haría muy feliz a su futura esposa. La prometida de Tobias se llamaba Dalji. Era una joven muy sencilla y poco llamativa. No parecía muy adecuada para Tobias. Siempre que ayudaba a Tobias en su trabajo, parecía más su ayudante o secretaria que su prometida. Cuando Emilia supo que Dalji era hija del amo de Tobias, todo cobró sentido. El compromiso debía de haberse concertado por motivos de negocios. Emilia empezó a sentir lástima por Tobias. Un día, Emilia y Tobias almorzaban juntos mientras él le daba consejos sobre el trabajo. Por casualidad, mencionó su próxima boda. Faltaban pocos días para que él y Dalji se mudaran a su nueva casa y se convirtieran en marido y mujer. Emilia le dijo que nunca había visto una gran casa familiar. Para su sorpresa, él se ofreció a enseñarle la nueva casa. En cuanto cruzó el umbral, lo supo de repente. Le amaba. No había nada en el mundo que deseara más que un hombre como él para protegerla y adorarla. Emilia rompió a llorar y le confesó sus sentimientos en el acto, y Tobias los aceptó. Dejaré a Dalji, dijo. Podemos vivir juntos en esta casa. Acabó quedándose allí toda la noche. Se sentía tan afortunada, tan bendecida. Tobias iba a cuidar de ella. Iban a vivir felices para siempre, ella realmente lo creía. Llenó el armario con su ropa. En la cómoda, colocó el recuerdo de su padre, el colgante grabado con el escudo de armas de los Tadini. Lo hizo deliberadamente con la esperanza de que el nombre de su padre los protegiera. Resultó que no había necesidad de tanta cautela. Pronto se enteró de que el compromiso se había roto, se resolvió rápidamente y sin discusiones. Inmediatamente después se mudó a la casa y desde entonces vivía feliz con Tobias. Era muy dulce con ella. Sin embargo, una tarde que estaban almorzando en un restaurante, Tobias llamó de repente a una mujer que estaba sentada en la terraza. La llamó Dalji. Emilia no entendía cómo había podido reconocer a la mujer, ni quería hacerlo. A Emilia le parecía una completa desconocida. Se quedó de piedra cuando se dio cuenta de que, en efecto, era ella. El pelo castaño oscuro de Dalji estaba teñido de rojo vivo y su ropa ahogada había sido sustituida por un conjunto favorecedor y de aspecto caro. Sus gafas de libro habían desaparecido y su rostro tenía un aspecto refinado y maduro. Estaba completamente transformada. Se veía mucho más hermosa y glamorosa que antes. ¿Y si Tobias se sentía atraído de nuevo por ella? En el momento en que ese pensamiento cruzó su mente, Emilia entró en acción. Lo siento mucho. Nunca quise hacerte daño. He querido disculparme contigo todo este tiempo. Sus palabras eran verdad a medias. Sentía pena por lo que le había pasado a Dalji, pero más que eso, estaba celosa. Sobre todo, tenía mucho miedo de perder a Tobias. Por eso se sintió tan aliviada cuando él intervino para defenderla. Emilia, no has hecho nada malo. La culpa es mía. A pesar de las llorosas disculpas de Emilia, Dalji parecía completamente impasible, explicando de la manera más concisa posible que no tenía ningún interés en hablar. Tobias la había abandonado y ella había perdido su nueva casa, pero no parecía abatida en lo más mínimo. El hombre que apareció entonces era como un príncipe salido de las páginas de un cuento de hadas.
Emilia no había visto un hombre tan hermoso en toda su vida. Era alto y delgado con el pelo negro y brillante y la piel pálida y suave como la porcelana. Sus cejas formaban curvas suaves y elegantes, y sus largas pestañas enmarcaban unos ojos que parecían dos charcos de oro fundido. Sus rasgos parecían esculpidos por las manos de una diosa. Una elegante sonrisa curvó sus finos labios mientras cogía la mano de Daisy y la acompañaba fuera del restaurante como si fuera una princesa. Emilia suponía que ella y Tobías debían de haber comido juntos después de aquello, pero no recordaba nada de lo que había comido ni a qué había sabido. Bolfrez Caufarotto era un caballero real e hijo del conde famoso por llevar agua a todos los ciudadanos del reino. Emilia no podía imaginar cómo él y Daye podrían estar conectados. ¿Por qué alguien como Daye estaría con un noble de alta alcurnia como él? ¿Por qué la trataría con tanta caridad? No podía dejar de pensar en ello. Desde aquel día, Tobías estaba un poco más callado. De vez en cuando, Emilia se sentía invadida por una vaga pero poderosa sensación de ansiedad. Una tarde en el taller Tobías le pidió que hiciera algunos cálculos y escribiera etiquetas para los impermeables, como había hecho antes Daye, pero ella no soportaba la comparación. Tenía tanto miedo de que Tobías se sintiera decepcionado cuando descubriera que no era tan capaz como Daye. Solo había cocinado en una cocina pequeña, no estaba acostumbrada a la grande de esta casa. De todos modos, sería mejor contratar a un cocinero o comer fuera. Tobías tenía dinero de sobra, así que aquel gasto no debería haberle supuesto nada. Aún así, la brevedad de aquella conversación en el taller inquietó a Emilia, que volvió para ofrecerle un poco de té. Fue entonces cuando oyó a Tobías pronunciar el nombre de Daye. Ella no podía estar allí, pero él la llamó como si esperara que estuviera a su lado. Emilia no pudo soportarlo. Antes de darse cuenta, se encontró diciéndole a Tobías una mentira, que había puesto su broche de ámbar en el armario de Daye. Pensó que tal vez él se ofrecería a comprarle uno nuevo, o que se enfadaría con Daye. En lugar de eso, se fue a casa de Daye para preguntarle. Cuando regresó parecía increíblemente cansado. Le dijo que se había equivocado y que volviera a buscarlo. Parecía mirarla a través de ella. El peso de la ansiedad de Emilia no hizo más que aumentar. Pensaba que por fin había sido bendecida con la verdadera felicidad. Ahora, esa felicidad parecía marchitarse tan rápido como había florecido. No importaba cuánto lo intentara, Emilia simplemente no podía entender por qué.